ciertos comportamientos o formas de actuar que podemos tener, que siempre es, la mayoría de veces, casi siempre, es por aprendizajes que hemos tenido. Entonces, creo que este tema es muy importante para poder entendernos un poco más y de esta forma poder modificar o cambiar ciertos comportamientos que podemos tener. Entonces, como ya mencionó Ariel, la charla es Patrones Familiares Silenciosos. Vamos a hablar un poquito sobre aprendizaje, crianza, roles que hemos tenido, que tenemos en la familia, que tuvimos en la familia más pequeña de repente y que ahora lo hacemos igual de adulto. Como ya mencionó Ariel, mi nombre es Natalia y bueno, igual yo por ahí puse el arroba de mi página de psicóloga que tengo en Instagram, por ahí si alguien me quiere seguir. La puse también ahí. Muchas veces las personas actuamos, reaccionamos o amamos de formas que no entendemos del todo, no sabemos por qué nos comportamos de ciertas maneras. Y cuando nos preguntamos por qué soy así, por qué hago estas cosas, la respuesta puede estar en experiencias que no vivimos directamente, sino que heredamos sin que nos demos cuenta, ¿no? Las familias transmiten no solamente valores, sino también transmiten temores, también transmiten silencios, expectativas y formas en las que nosotros nos relacionamos. Y esto ocurre aún cuando no lo dicen, no es explícitamente, ¿no? Aún de adultos, después de tantos años, creo que todos recordamos ciertas frasecitas que hemos tenido, que hemos escuchado de niños, ¿no? Por ejemplo, no puedes llorar. Ahí, por ejemplo, Brenda dice, si no te gusta, te vas, muy bien. Tienes que hacer bien las cosas. Claro, eso es mucho de mujeres, ¿no? Calladita te ves más bonita, mucho de las mujeres. Muy bien. Y son frases que, miren, que se acuerdan hasta ahora es porque marcan la historia de cada persona. Frases como, todo está bien, no puedes llorar porque si lloras eres débil. A los hombres que les dicen, no llores porque eres hombre y tienes que ser fuerte siempre. Todas estas frases o términos que nosotros hemos escuchado nos han marcado hasta el día de hoy. Y esto forma parte de nuestra historia como personas. ¿Qué son entonces las heridas emocionales heredadas, no? Estos vienen a ser patrones emocionales y de comportamiento que se transmiten de generación en generación. Nosotros sí hemos aprendido escuchando a nuestros papás, tal vez. Nuestros papás aprendieron escuchando a nuestros abuelos aprendieron escuchando a nuestros bisabuelos, los bisabuelos y así. Todo viene de generaciones. Y sí es verdad que hay generaciones que intentan cambiar ciertos comportamientos, ciertas cosas, pero siempre queda algo. Entonces, muchas veces incluso cuando no se hablan en casa, simplemente ya están implícitas en nosotros, ¿no? No son como traumas propios que nosotros podemos tener, pero sí afectan la forma en la que sentimos, la forma en la que reaccionamos y la forma en que nos vinculamos con otros. Te cuesta recibir ayuda o afecto porque en tu familia cada uno resolvía solo y mostrar necesidad era visto como una debilidad. También sientes ansiedad cuando hay silencio, tensión, porque en casa los conflictos no se solían hablar, solo se sentían, ¿no? Te haces cargo de los problemas de otras personas, porque desde pequeño asumiste el rol de mediador o el rol de cuidador o adulto emocional. Te exiges más de la cuenta, ya que aprendiste que el amor se gana siendo útil, responsable o exitoso. Eso pasa en muchas familias, ¿no? Hay personas que sienten que si no son, se sobreexigen y necesitan, por ejemplo, en adolescentes, tener notas perfectas en el colegio o ser exitoso en su vida laboral, etcétera, porque sienten que, o en la familia ha sido que si no sacaban una buena nota, los papás a veces eran como, no, entonces no sirves para nada, eres un inútil, y eso en un adolescente, en un niño, influye en sentir, uy, si yo no saco una buena nota, mi papá ya no me va a querer, ya no me va a amar. Entonces, cuando ya creces, te sobreexiges demasiado en las cosas. Esto puede causar ansiedad, puede causar depresión, muchas cosas muy fuertes. También evitamos a veces expresar emociones, como la emoción del enojo, porque viste que cuando alguien se enojaba en casa, normalmente habían gritos, habían castigos fuertes, como golpes, o abandono emocional. También nos cuesta poner límites.
porque crecimos creyendo que decir que no ante algo era ser egoísta o era causar un problema. No queremos causar problemas, no, preferimos evitar un conflicto, o porque sentimos que si decimos que no somos malos o somos egoístas, ¿no? Cuando no, decir que no, marcar un límite es cuidarte a ti mismo de algo que no quieres hacer o que te va a incomodar. También te mantienes en relaciones que duelen, eso también es bastante común, porque lo familiar, lo que conocemos, nos hace sentir más seguros que lo sano. Nos mantenemos en ese ambiente que nos causa conflicto o nos causa dolor. También minimizamos lo que sentimos y repetimos frases como, ay, no es para tanto, ya va a pasar, vamos a estar bien, de repente estoy exagerando, ¿no? Te adaptas demasiado a las demás personas, perdiendo contacto con lo que uno mismo necesita. Sientes culpa por descansar, por darte un tiempo de estar tranquilo, ¿no? Porque en casa el valor está puesto solo en el esfuerzo y en la productividad. No nos permitimos muchas veces descansar. También buscamos aprobación constante de otras personas, ya que el reconocimiento en casa era muy escaso o condicionado, ¿no? Condicionado es que si solamente yo recibía un muy bien hecho o una felicitación o algo, si sacaba un 20 de nota. Si sacaba un 16, uy, no, ya era un caos y era súper malo, ¿no? Entonces el reconocimiento era condicionado. Hacíamos algo bueno, recibíamos un premio. Si no lo hacíamos, era un castigo. Nos condicionan el comportamiento. Por ejemplo, he puesto varios roles como él o la fuerte, él o la responsable, él o la que cuida de todos, él o la que no molesta, él o la mediadora, o él o la que se adapta, ¿no? Vamos a elegir mentalmente uno de los roles que hay en esta lista con la que nos identificamos. Y personalmente, cada uno me gustaría que conteste esas dos preguntitas que he puesto, ¿no? Ese rol nos ayudó antes, te sigue ayudando de qué manera hasta la actualidad de adultos. Bueno, el primero, que sería la fuerte o el fuerte, es cuando en la familia desde pequeños aprendiste o aprendimos que no había espacio para llorar o mostrarse vulnerable, ¿no? Quizás los adultos estaban muy desbordados emocionalmente y ese niño entendió que debía aguantarse ese dolor emocional que sentía. Hoy lo podemos manifestar como dificultad para pedir ayuda, minimizar tu dolor y exigirte más de lo que puedes sostener. Luego está responsable. En responsable en la familia asumió tareas o preocupaciones que no le correspondían. Por ejemplo, cuidar a hermanos menores, calmar a los papás, porque muchas veces hay papás que sus hijos incluso son más responsables de ellos, se los cuidan cuando son chiquitos. También calmar a los papás, portarse bien para no generar problemas, etc. Entonces asumes ese rol de responsable. Y hoy se puede manifestar como tener culpa para descansar, sensación constante de tengo que hacer esto, dificultad para relajarse o para delegar tareas o actividades. También el que cuida a todos. En el que cuida a todos, en la familia normalmente se aprende que el amor se gana cuidando a los demás, estando atento a las necesidades de los demás, dejando las propias necesidades en segundo plano, ¿no? Es cuando yo priorizo a mis papás, priorizo a mis hermanos, priorizo todas las personas a mi alrededor menos a mí. Yo soy lo último en la escalera, el escalón más chiquito, ¿no? Cuando no debería ser así. Nosotros podemos amar increíblemente, pero primero hay que cuidarnos a nosotros mismos para poder cuidar a otras personas. Hoy esto se puede manifestar como relaciones donde tú das mucho más de lo que recibes o también dificultad para reconocer nuestras necesidades. Luego está el que no molesta o la que no molesta, y en la familia normalmente se crece en un ambiente donde expresar emociones generaba tensión, discusiones o rechazo. Para sentirse seguro hay que aprender o se aprendió a hacerse más chiquito, ¿no? No podía hablar. Si me sentía triste, no tenía con quién hablarlo. Si lloraba, estaba mal que llorara porque era débil. Entonces aprendimos a no molestar a otras personas. Claro, mira,
era como lo más principal, ¿no? Se asume que en muchos lugares es así, las personas no saben o no sabemos a veces cómo manejar un problema, y si no, o lo evitamos y preferimos dejarlo de lado, o somos impulsivos y el problema se vuelve el centro de una familia, por lo mismo que no sabemos cómo manejar el conflicto. Y ahí sale o evitación del conflicto, o las emociones pues son incontrolables a la hora de discutir. Y eso se vuelve un problema muy grande, más el conflicto gigante. Luego está el o la que se adapta. En familias, las reglas cambiaban o las emociones de los adultos eran muy impredecibles. Así que la persona aprendió a ajustarse o adaptarse para poder sentirse seguro o segura. Ese rol te ayudó antes. ¿Cómo crees que te pudo haber ayudado antes? Ser la fuerte, ser el que cuida todo, ser el que se adapta. ¿Y crees que hasta ahora te sigue ayudando o de repente ya es algo que está causando un conflicto? En realidad es posible que asumas varios roles. Esos son algunos de los que yo he colocado, pero hay muchos más. Y, y sí es posible que vayas asumiendo varios, ¿no? Porque a veces no solamente es una forma de vivir, ¿no? No solamente de repente es que no puedes expresar emociones, tal vez es que no puedes expresar emociones y también tienes que hacerte cargo de tu familia o tener ese rol de ser responsable. Entonces pueden ser varios los que asumimos para identificar si sí estoy teniendo un patrón heredado. Acá vemos señales de que puedes estar repitiendo el patrón, ¿no? Primero vemos en la parte emocional. En la parte emocional, muchas veces nos cuesta poner límites sin sentir culpa, nos da miedo molestar o incomodar a otras personas, te responsabilizas por el estado emocional de otros y te cuesta identificar lo que tú quieres. En la parte en relaciones, repites parejas con perfiles similares, ¿no? A veces hay personas que todas sus relaciones han sido con personas que son conflictivas o que personas que son muy celosas, y todas sus relaciones han sido así. Y muchas veces dices, uy, ¿por qué siempre me meto con una persona que es súper celosa y me cela por todo? Y no es una persona, no son dos personas, a veces son 5 personas o más incluso. Entonces ahí hay que intentar reflexionar un poquito y decir, uy, de repente no es tanto la otra persona, sino es que inconscientemente yo estoy buscando esa similitud en la personalidad de alguien que me gusta. Y esto no solamente con celos, sino con varias cosas, ¿no? También toleramos más de lo que deberíamos tolerar. Y te sientes responsable de arreglar a otros. Eso es muy típico. Nosotros tenemos muchas veces, creemos que somos salvadores de las personas. Entonces, sí, es bueno que ayudemos a las personas, por supuesto, pero no somos responsables de otro. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestro comportamiento. Pero no podemos ser responsables del comportamiento de otros, no podemos ser responsables del pensamiento, incluso de las emociones de otras personas. Que mucho tiempo salió eso de hay que tener responsabilidad afectiva y la gente lo confundía. Y sí, por supuesto, hay que tener responsabilidad afectiva y controlar cómo actuamos nosotros con otras personas cuando hemos quedado en acuerdos, ¿no? Y en cosas que podrían lastimar a otros. Pero no somos responsables en cómo afecta a la otra persona a lo que hacemos. Y muchas veces, uy, no voy a salir, por ejemplo, no voy a salir con mis amigos porque sé que esa persona se va a sentir súper mal, porque mi novio se va a sentir súper mal y yo no puedo hacerlo sentir de esa manera, ¿no? Porque yo de repente un día quiero ir a almorzar con mis amigos. Entonces ahí ya está mal. Y mucha gente decía, no, es que eso es responsabilidad afectiva porque yo me estoy preocupando por no dañar a mi novio y por no tener, porque no esté triste o no se enoje, ¿no? Y no es eso no es responsabilidad afectiva. Eso es ya un conflicto, ¿no? Porque yo estoy evitando hacer algo que me gustaría hacer, que no estoy haciendo algo malo, y lo evito porque, ay, mi novio se va a molestar y se va a poner triste, pobrecito. No, eso no es responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva es, sí, de repente hacerme responsable de, ay, yo sé que tengo una pareja, hemos quedado en un acuerdo de repente no mentirnos, ¿no? Entonces yo soy responsable efectivamente con él porque he quedado en un acuerdo de no mentir. Ok, lo cumplo. Pero si yo de repente salgo con mis amigas y él le molesta,
eso es su responsabilidad. Eso es la emoción que él puede tener, eso es responsabilidad de él, no mía. Yo no soy responsable de si él se molesta o se siente triste o algo, no, pero yo no estoy haciendo nada mal. Esa es la diferencia. Una cosa son los acuerdos que tú quedes con tu pareja y otra cosa es que ya no hay un acuerdo, pero yo soy responsable de que si yo hago un comportamiento, a él no le parezca y se sienta mal. Eso no es mi responsabilidad. Son cosas diferentes, ¿no? Y luego vemos en comportamientos que te sobreexiges mucho para sentirte valioso. Ahí mides el valor que tú tienes como persona con la productividad que tengas de repente laboralmente. Si yo tengo un trabajo exitoso, soy lo mejor del mundo. Si de repente tengo un trabajo más o menos, uy, entonces no, yo soy mala persona, estoy mal, no soy valioso. Y no es así. Pero mucha gente evita el conflicto ya por otras cosas, porque de repente me da miedo qué me van a decir, me da miedo si el rechazo de la otra persona o sentir que me va a decir algo malo, que me va a hacer algo malo, o no sentirme querido por la otra persona de repente. Hay muchas personas que necesitan esa aprobación de todo el mundo. Entonces, tener un conflicto con alguien es que me rechace esa persona. Ahí yo lo evito porque no quiero que me rechace y tampoco se trata de eso, ¿no? También reaccionamos con intensidad sin saber por qué. A veces las personas son muy impulsivas o somos muy impulsivos y muchas veces no entendemos por qué somos muy impulsivos. Entonces ahí puede ser que estemos repitiendo patrones que veíamos de chiquitos. ¿Cómo se suelen transmitir estas heridas emocionales? No se transmiten de forma genética, no es de forma directa, sino es relacional y emocionalmente, a través de la convivencia, del vínculo y el aprendizaje temprano que nosotros tenemos. Aquí sí voy a hablar un poquito de teoría porque creo que igual es importante tener una base científica o algo que avale estas teorías o una explicación del comportamiento. Por ejemplo, en la primera vamos a ver a través del apego temprano. Y el autor es John Bowlby, que es según la teoría del apego. Y la explicación es que desde los primeros años los niños aprenden si el mundo es un lugar seguro o no es un lugar seguro. Y según cómo sus cuidadores o sus padres responden a sus necesidades emocionales. Si el cuidador es predecible y disponible para el niño aprende seguridad. Si el cuidador es inconsciente, ausente o sobrecargado, el niño desarrolla estrategias para adaptarse a su entorno. Estas estrategias se convierten en patrones emocionales automáticos que se mantienen a lo largo de la adultez. Por ejemplo, un niño que aprendió que al expresar tristeza no tenía una respuesta, aprende a que no debe sentir tristeza o a resolver todo solo. También vemos a través del aprendizaje por observación. Esto es según Albert Bandura, el aprendizaje social es la teoría, y la explicación es que los niños no aprenden principalmente de lo que nosotros les decimos verbalmente, sino de lo que ven a hacer a los adultos. Les dices a alguien, ay, no usas el celular hasta tan tarde, pero ves a tu papá que lo usa hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces, ¿por qué yo no puedo usar el celular hasta la 1 de la mañana, pero veo a mi papá que sí lo hace, ¿no? Entonces, también ahí es muy importante la forma en que nosotros nos comportamos o que nuestros papás se comportaban con nosotros. Cómo gestionamos el estrés, cómo gestionan el estrés, cómo se tratan en pareja también es muy importante. Exacto, las reglas deberían ser para todos, no solamente porque es un bebé o un niño, es solo para los niños, sino en general. Cómo resuelven conflictos, cómo expresan o reprimen emociones. Un ejemplo es que, por ejemplo, si en casa los adultos resolvían problemas gritando o evitaban hablar de los problemas, el niño va a aprender que esa es la forma normal en la que debes vincularte. Si tus papás gritaban todo el tiempo, ¿tú qué aprendiste? Aprendiste a resolver el problema gritando. Si evitaban los problemas, ¿qué aprendiste? A evitar problemas, porque es exacto, enseñar con el ejemplo es importantísimo, no solamente es decirlo verbalmente, sino hacerlo. Cuando el adulto calma, valida y acompaña, el niño aprende normalmente a regularse. Cuando el adulto no puede regularse y por ende no ayuda al niño a hacerlo, este no tiene un control y aprende a desregularse o a apagarse automáticamente. Eso se llama corregulación, lo que aprendes en el acompañamiento y luego se transforma en autorregulación, que es el comportamiento que ya se aprendió y
hacemos solos, ¿no? Por ejemplo, un niño que no fue calmado de chiquito va a aprender a vivir siempre en alerta o a desconectarse de sus emociones. Luego está a través de narrativas familiares y lealtades invisibles. Eso también es muy interesante. Esta es una teoría de lealtades invisibles según Iván Bosormenyi y es lo que las familias transmiten reglas no escritas, ¿no? No es que hay una norma, una regla en la familia, pero todos creo que hemos escuchado reglas no escritas en nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, en esta familia no se llora, primero las demás personas y luego te preocupas por ti, aquí en esta casa tienes que aguantar lo que se diga, etcétera. Son reglas sociales que muchas familias ponen y exigen que se cumplan en la casa, ¿no? Y muchas veces romper este tipo de reglas genera culpa inconsciente, aunque estas reglas de repente ya no sean funcionales, pero muchas veces como lo hemos aprendido, seguimos haciéndolo también en nuestra familia. Una persona, por ejemplo, se siente mal poniendo límites, aunque racionalmente sabes que necesitas poner límites, pero como en la casa siempre tenías que aguantar todo, aprendes que siempre tienes que aguantar todo y no debería ser así. Que lo que no se habla no va a desaparecer, aunque no lo digas, no desaparece, sigue ahí. Se expresa de otras maneras, puede ser como ansiedad, tensión corporal, hipervigilancia o evitación de las cosas. Los niños perciben el clima emocional del hogar, aunque nadie explique lo que ocurre. O sea, a veces creemos que por no decirle a nuestros hijos o que a nosotros no nos decían lo que sucedía en casa, nosotros no nos íbamos a dar cuenta, pero no es así. Todos se dan cuenta, nos damos cuenta de todo, porque el cerebro de forma inconsciente igual capta las cosas. Hay teorías incluso que dicen que la atención, ni siquiera tenemos que escuchar, simplemente nuestro cuerpo emana hormonas de emociones pues incómodas como la tristeza, el enojo. Vemos una persona que no sabemos que está molesta, no sabemos que está triste, nada, pues simplemente el verlo ya sabemos que está pasando algo. Los niños es igual. Y a veces no porque no lo escuchen o porque no lo vean significa que no lo sientan, lo sienten igual y nosotros también lo sentíamos. También la violencia silenciada también cuando hay violencia en casa, los secretos que hay en familia. Por ejemplo, cuando en una familia ocurre algo muy doloroso y se decide no hablar del tema, el niño aprende que hay emociones que no deberían nombrarse, ¿no? Que de repente sentir ansiedad es malo, que que enojarse es malo. Yo no debo nombrar esa ansiedad porque es algo negativo. Aunque no entendamos, muchas veces el niño no entiende qué es lo que pasó, siente que algo no está bien. Y para adaptarse se suele mantener alerta, todo el tiempo está en alerta o calla, hace silencio o intenta portarse bien, pues, ¿no? Portarse bien. Con el tiempo ese estado de alerta se vuelve una forma habitual de estar en el mundo, ya no solamente desde niños, sino ahora todo el tiempo. Porque por eso hay muchas personas que tenemos ansiedad todo el tiempo. En la adultez puede manifestarse como ansiedad constante o dificultad para relajarse o miedo sin causa clara. Muchas veces las heridas emocionales no se heredan porque alguien quiere hacernos daño. También hay que ser conscientes de eso. Se heredan porque cada generación hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Es cierto que es bueno entender todo esto, pero no es buscar un culpable tampoco. No se trata de echarle la culpa a alguien, sino de entender por qué sucede. Siempre la conciencia es el primer paso para el cambio. Entonces es bueno entenderlo para poder intentar cambiar ciertas actitudes que tenemos, pero no para buscar un culpable, porque es lo que todos aprendemos. De alguna forma es una cadena de aprendizaje. Romper un patrón heredado no es un acto puntual, ¿no? No es algo que, ok, yo hoy día en la charla de Natalia lo entendí, mañana cambio mi personalidad y tengo otro comportamiento completamente diferente y soy una persona nueva. No funciona de esa manera, ojalá fuera así, ¿no? Es un proceso, por supuesto, implica conciencia, que es entenderlo primero, practicarlo y ser muy autocompasivos con nosotros mismos. Tengo que desaprender para volver a aprender. Primero es tomar conciencia, como les mencionaba, ¿no? Pasar del yo soy así a, bueno, aprendí a ser así. Eso también tiene una base teórica, que es según terapia cognitivo-conductual. Y muchas personas creen que su forma de ser es parte de nuestra personalidad, cuando en realidad es una estrategia aprendida para adaptarnos emocionalmente.
Y cambiar la narrativa interna reduce la culpa y la vergüenza. Nosotros no nacimos evitando conflictos o cargando con todo, ¿no? ¿Se imaginan que un bebé naciera de esa manera? Aprendimos a hacerlo porque en su momento era la forma más segura que teníamos de vincularnos con otros. Por ejemplo, no es que seas frío o fría, es que aprendiste a no demostrar emociones. También está diferenciar el pasado del presente. Eso también tiene base teórica y es según el trauma relacional. En muchas relaciones no se escucha el, ay, pero bueno, yo soy así, tienes que entender que yo soy así. No, no se trata de eso. Claro, no es que tú seas así, tú aprendiste a ser así. Y así como aprendiste, puedes desaprenderlo para aprender cosas positivas para una pareja, ¿no? O para las relaciones que tengas con amigos o con familia y contigo mismo también. Bueno, en diferenciar pasado y presente, el cuerpo y el sistema nervioso reaccionan como si el peligro siguiera existiendo, aunque hoy ya no esté presente en nuestras vidas, ¿no? El cuerpo pues no sabe de tiempo, reacciona como si todo siguiera igual y romper el ciclo es mostrarle que ahora tenemos más recursos. Por ejemplo, poner un límite hoy con una pareja, con un amigo, con un jefe en el trabajo, no es lo mismo que desafiar a nuestros papás cuando éramos niños. O no va a haber un grito, pues no nos van a quitar nuestro celular o las horas de juego, ¿no? No va a ser igual, pero nuestro cuerpo lo sigue sintiendo como si fuera así. Es ahí donde aparece pues la ansiedad, los miedos. También está trabajar con el cuerpo. Exacto, la mente sigue trayendo al presente lo que vivimos, pues, ¿no? De chiquitos. Está también trabajar con el cuerpo y no solo con la mente. Justo hablamos hace 5 segundos del cuerpo. Eso también es en base a la neurociencia del trauma. Y es que las heridas emocionales viven también en el cuerpo. Dicen que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y eso se ve en tensión, hipervigilancia. El cuerpo pues suele tensarse mucho porque aprendimos que poner límites a algo negativo. Entonces empezamos como que a sentir dolor, el cuerpo duro, ¿no? Y ahí es importante aprender a pausar un momento, enfocarnos en lo que sentimos, en las sensaciones de nuestro cuerpo, respirar y cambiar la respuesta, ¿no? Aquí hay herramientas, pues como respiración, ejercicios de respiración, para aliviar un poquito la tensión, movimientos conscientes de nuestro cuerpo, ¿no? No sé si han visto, hay personas que automáticamente a veces están en un ambiente pues un poquito de estrés y empiezan a mover la pierna o empezamos a mover las manos o que nos agarramos partes del cuerpo, etcétera. Eso es una forma automática de hacerlo, no somos conscientes. Y en movimiento consciente la idea es que sepamos qué hacemos. Por ejemplo, han visto que a veces hay unos anillitos que salieron que es para calmar claro, es para calmar como que un poquito la ansiedad. Ahí es consciente, saber qué es lo que estamos sintiendo. ¿Qué siento? Siento que estoy respirando muy fuerte, me duele el pecho, ok, ¿qué puedo hacer entonces con eso? Ajá, ahorita hay un montón de herramientas físicas que te ayudan mucho a controlar esa ansiedad, ¿no? Taquicardia, claro, eso incluso ya es un poco más fuerte, ¿no? Ahí ya podemos ver ataques de pánico, ya no solamente ansiedad, que la sensación de sofocación y todo eso ya es un poco más fuerte que la ansiedad. Sí bueno, el ataque de pánico tiene que ver con ansiedad, pero ya es más fuerte, ahí sí hay que aprender a regular porque ya no es lo mismo que de repente sentir ansiedad en tu cuerpo de manera cotidiana, ¿no? Sino que es un momento específico en el que sentimos este desborde. También otras herramientas es las pausas de seguridad, ¿no? Los ataques de ansiedad normalmente es por este miedo muy fuerte de que algo que creemos puede suceder. Por ejemplo, si creemos que nos van a abandonar, tenemos eso. Es como una sensación algo que le pasa al cuerpo cuando tiene este miedo muy fuerte. Y hay muchas herramientas, de hecho, para poder aprender a manejar un ataque de pánico. Luego también vemos practicar nuevos límites sin sentir culpa. La culpa normalmente aparece porque poner límites suele romper reglas familiares antiguas, ¿no? No es señal de que estás haciendo algo mal, sino de que estás haciendo las cosas diferente. Un ejemplo, por ejemplo, es decir, no puedo ahora, sin justificarte excesivamente. Muchas veces creemos que poner un límite es decir, no, me piden un favor, ¿no? Y yo de repente no puedo hacer ese favor
no puedo hacerlo porque tengo que ir a la casa de mi mamá el domingo y luego tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces ahí estamos una súper explicación del por qué no puedes hacerle ese favor a esa persona, cuando en realidad no deberíamos tener que darle un vueltón y una súper explicación de por qué no podemos hacer algo que alguien nos está pidiendo. Simplemente decir, discúlpame, pero no puedo, se acabó, es suficiente. Excusándote demasiado, exacto. Y es porque sientes esa culpa, o sea, uy, no puedo ayudarlo, me siento súper culpable, me siento mal, soy una mala persona. Y no es así. Si no puedes hacerlo, es por algo, de repente tampoco quieres hacerlo y está bien también que no quieras. El límite no tiene por qué romper el vínculo que tú tienes con otras personas. Por el contrario, el poner límites es aprender o proteger la relación que nosotros tenemos con nosotros mismos. Y luego está revisar y soltar roles heredados, ¿no? Acá hablamos de los roles hace un momento, y es que los roles fueron necesarios en su momento, pero hoy pueden limitarte. Romper el ciclo no es abandonar a los demás, sino es dejar de abandonarnos a nosotros mismos. Sí, Ariel, dime. Avisarte que estamos a Sí. 4 minutos de que se cierre esta hora. Entonces creo conveniente que antes de que arranques la dinámica donde te van a poner los textos, cerremos y abramos la siguiente para que puedas leer todos en orden y que quede grabado para ti. ¿Está bien? Ya. Sí, 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 perfecto. Listo, entonces vamos a hacer una pequeña pausa de... ¿Quieres que hagamos una pausa de 1 minuto o nos vamos de frente con las mismas abrimos? Sí, puede ser porque igual todavía me falta, no mucho, pero sí me falta un poco, entonces de repente una pausita de 5 minutos, ¿está Para bien? que puedan ir al baño si les hace Poquita al falta. baño, sí, claro. Listo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con la charla que está maravillosa. Seguimos enseguida. Gracias. Genial. Estamos regresando a la charla de Natalia, Ya, a quien desde ya yo le doy mi abrazo, mi beso. Estoy entusiasmadísimo. Está genial lo que está diciendo. Ella está hablando como psicóloga. que soy yo. Vamos, avisamos que estamos grabando. Y sí, vamos a ponerles esto a los que no hayan podido entrar, porque sí tenemos muy claro que han estado 96 personas, ¿no? 90 y algo así. Claro. Y ahora es posiblemente que se llegue a lo mismo, pero si tenemos un límite, más de 100 no se pueden recibir en la sala. ¿Sí? Continuamos con la charla que está dando Natalia, que quiero repetir y dejar muy claro que ella como psicóloga, a mí me hace muy feliz escucharla porque nos está haciendo saber a los locos que realmente no estamos tan locos. Les dejo todo mi amor a ustedes y a ella. Así que vamos a arrancar la reunión para que ella siga conversando con todos. La vuelvo a dejar libre en plaza, su casa. Gracias. Gracias a todos. Gracias. A ver, justo nos quedamos en la dinámica que vamos a hacer. Igual, lo escribimos en el chat y ponemos, antes me tocó ser, completamos, ¿no? Con lo que nos identificamos, ya sea fuerte, responsable, que cuida todo, molesta, mediadora, que se adapta, que son más o menos los roles que hemos estado viendo. Y luego ponemos algo como, antes me tocó ser de repente, si me identifico con responsable, antes me tocó ser el que se hacía cargo de todo y de todos, ¿no? Y luego lo cambiamos, ahí nos ayuda a cambiar un poquito nuestro pensamiento. Hoy puedo ser alguien que descansa y delega sin culpa. La idea es entender de esa dinámica que es muy poderosa, hacer esta como reestructuración de nuestro pensamiento, ¿no? Ok, entender que antes, en mi niñez, fui esa persona, pero hoy, adulto consciente, puedo ser diferente. Entonces, genial. Vamos a ir haciendo esta dinámica. Otro ejemplo que tengo, por ejemplo, es si antes fui el que cuidaba a todos, puedo poner, antes me tocó ser quien ponía las necesidades de los demás por encima de las mías. Hoy puedo ser alguien que se cuida y se elige. Y así vamos a ir poniendo y los voy leyendo. Y ponen, antes fui quien cuidó de todos, responsable. Hoy soy un ser dedicado a mí y cuido de mí. Perfecto. Antes me tocó ser la que no molesta. Hoy puedo ser la que se ame. Bonito.
Antes me tocó ser responsable y hoy pasé a cuidar a todos y ser fuerte. Igual dejo unos minutitos porque es bueno que hagamos esa introspección, esa reflexión. Antes era mediadora, ahora doy espacio a que tomen sus decisiones. Muy bien. Antes fui la fuerte, hoy puedo ser auténtica y sincera. Qué bonito. Muy válido. Por ejemplo, si tenemos de repente el rol de, o sentimos que tenemos el rol de responsable, también es válido que hasta ahora de repente lo sigamos teniendo, ¿no? Y sigamos sintiéndonos de esa manera. También es válido porque es parte de nuestros procesos y de nuestro aprendizaje. Hay personas que de repente ya nos hemos dado cuenta de cómo hacer un cambio, pero hay personas que todavía no. Primero siempre tenemos que ser nosotros. Si nosotros no estamos bien, si nosotros no nos sentimos estables, ¿cómo vamos a ayudar a otras personas? Es lo mismo que les comentaba del aprendizaje por observación. Si nosotros le decimos a una persona, tienes que estar calmado, no hay que gritar en los conflictos, tienes que intentar relajarte un poco. Y esa persona, nosotros nos ven súper tensos y que gritamos y que explotamos y todo eso. ¿Cómo podemos decirle a esa persona que esté tranquilo, relajado, si nosotros no lo estamos? Es lo mismo. ¿Cómo podemos pedirle a alguien o cuidar de alguien si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos y no nos priorizamos? Es igual. Muy bien, les agradezco un montón por su participación y por seguirme mandando y confiar y mandarme cosas sobre ustedes, ¿no? Y lo que de verdad está sintiendo y abrirse, sentirse seguros. Igual esto es un espacio, creo que Ariel siempre lo dice, de seguridad, no de protección para nosotros. Entonces también de mi parte es un espacio seguro para que ustedes me comenten lo que sienten. Y si está en manos ayudarlo en este momento, pues yo feliz. ¿Cómo rompemos estos ciclos? Una de ellas es construir nuevas experiencias emocionales. El cerebro también cambia a través de experiencias correctivas. Así como nosotros hemos venido aprendiendo cosas de niños, también aprendemos de adultos. No solamente es de repente lo que aprendimos de 5, 6, 7, 8, 14, 20 años, sino a veces también es lo que aprendimos hace un año. Tuvimos una experiencia de repente de una relación, hablo bastante de relaciones porque es como que lo más común que las personas suelen tener. El año pasado tuve una relación de repente súper tormentosa y aprendí algo de eso. Pueden ser cosas positivas o pueden ser cosas negativas. Entonces, siempre nuestro cerebro está aprendiendo de nuestras experiencias. Exacto, construimos nuevas experiencias, ya sea amigos, ya sea pareja, etcétera. Tener comunicación constante, comunicación honesta, validarnos emocionalmente. Cada experiencia que nosotros tenemos debilita el patrón antiguo que aprendimos, porque desaprendemos para aprender cosas nuevas. Exacto, al cambiar de círculo, alejarnos de personas que nos hacen daño, que de repente son negativos para nosotros. Y muchas veces no somos conscientes de que el círculo en el que estamos es algo negativo, porque estamos acostumbrados a eso, es lo que normalizamos o es lo que conocemos, entonces no creemos que ese círculo nos lastima. Pero ya ahí es la importancia de tomar conciencia. Cuando ya tomamos conciencia y empezamos a preguntarnos más, ¿no? ¿Esta persona me hace bien? Este amigo me está llevando por algo positivo, esto es lo que yo quiero a futuro, porque de repente nosotros tenemos metas de cosas que queremos hacer y nuestro vínculo de amigos o nuestra pareja no tiene la misma meta que nosotros. Entonces ya empiezas a analizar un poquito, sí debo seguir juntándome con esas personas me van a ayudar a cumplir la meta que yo tengo o me van a obstaculizar, que también puede pasar. Entonces ahí ya hacemos conciencia y reflexionamos. Muchas veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos y nos tratamos mal. No sé si les ha pasado que hay veces que, ay, no, me odio, hago todo mal, ¿por qué soy así? ¿Pero por qué no puedo cambiar? Y eso el cerebro lo interpreta como, sí, nos juzgamos demasiado. Y el cerebro empieza a entender que sí, si yo mismo me juzgo y yo mismo me digo estas cosas, es verdad, ¿no? Por algo. Yo lo escuché, pero de repente esa persona sí es real lo que me dijo, entonces yo empiezo, ¿no? Ay, me odio, ¿no? Que yo me veo así, que yo soy fea, que no soy inteligente, que yo... ¿Por qué yo me juzgo y por qué me empiezo a tratar tan feo, ¿no? Y muchas veces empieza por nosotros. Sí, yo entiendo y empiezo todos los días, yo soy hermosa, yo soy inteligente, yo puedo hacer las cosas. Y así constantemente. Ya no va a interesar si alguien más de afuera viene y me dice, ay, no, qué torpe eres, tú no puedes.
¿Por qué tú me dices eso? Yo sí puedo. O sea, entender que primero nosotros tenemos que decirnos, amarnos, decirnos cosas lindas. La autoexigencia refuerza patrones de exigencias heredados. También ayuda a decirnos frases autocompasivas desde la conciencia, ¿no? Entender que no es que estemos fallando, estamos aprendiendo. Y luego el último, que creo que igual es importante, es pedir ayuda profesional cuando el patrón ya es muy fuerte. Es cierto que nosotros podemos hacer cambios, ¿no? En nuestra vida, teniendo conciencia, investigando. Incluso hay mucha gente que investiga y aprende cosas, y ahorita con internet aprendes un montón de cosas. Pero hay personas que ya no solamente es la investigación que tú puedas hacer, sino que ya necesitas una guía, ya necesitas herramientas, necesitas que otra persona te ayude y te guíe. Entonces sí, no hay que tenerle miedo a la ayuda profesional de psicólogo, porque estamos aquí para orientar. Nosotros no estamos aquí para, yo no te voy a dar consejos de qué debes hacer con tu vida. Yo voy a intentar guiarte para que tú sepas qué hacer con tu vida. Yo no te voy a decir, ok, anda y cómprate esa casa, ¿no? Yo te voy a intentar guiar para que tú decidas si debes o no debes comprarte la casa. Eso es lo que hace un psicólogo y esa es la ayuda profesional que te pueden dar. Entonces es lo mismo, yo no voy a hacer así y tú vas a dejar de tener ataques de pánico. Yo te voy a dar herramientas, te voy a guiar, te voy a ayudar a que tú sepas cómo calmar tu ataque de pánico. No lo voy a hacer yo por ti. Nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Romper un ciclo no es borrar el pasado que tenemos, es honrar el pasado eligiendo no repetir lo que ya no nos hace bien, lo que ya no nos sana. Exacto, honrar y soltar. Eso es prioridad, yo creo. Pensar en un patrón familiar que nosotros reconocemos. Escribir cómo se manifestaba en tu familia. Por ejemplo, pensar en un patrón familiar era, no sé, decir, bueno, en mi familia no expresaban emociones, ¿no? Nadie, si alguien lloraba, no podíamos llorar porque era algo negativo. Ese es un patrón familiar. Y poner cómo se manifestaba en la familia, ¿no? Mi mamá de repente no podía, o mi papá no lloraba, él siempre era muy fuerte, ¿no? Y describimos cómo se manifestaba en la familia. Escribir cómo aparece ese patrón hoy día, en la actualidad, hoy como adultos, y escribir una acción que harás esta semana para romperlo. Es decir, es una actividad como que una tareita de psicóloga, ¿no? Para usted, escribir una acción que quieran hacer a conciencia para esta semana para romper ese patrón. Puede ser poner límites, pedir algo, expresar una emoción, puede ser algo súper chiquito, pero ya esa cosita chiquitita ya es un cambio, ya es algo positivo, ya es algo. Entonces ayuda. Acá vemos, por ejemplo, un patrón familiar, la violencia, ¿no? Que pueda haber en la familia. Y eso, sobre todo cuando es tan fuerte como violencia física o psicológica, influye demasiado en nuestra actualidad. Y justificar, ¿no? Esta violencia que es injustificable. No necesariamente el patrón tiene que ser negativo. Hay familias de repente que eran muy seguras y que tus cuidadores te han cuidado bien y han hecho que seas muy estable emocionalmente. Pero los patrones son negativos y son positivos. Hoy día hablamos como más de algo negativo, sí, porque es como lo que más afecta el comportamiento de la persona en la actualidad de forma negativa, que es como que lo que, según la charla que he hecho, quiere contrarrestar un poquito ese comportamiento, ¿no? Pero también hay patrones positivos y también la actividad funciona para ambos. No hablar de lo que pasaba afuera, ¿no? Porque todo debía quedarse en familia cuando a veces en la familia tampoco había posibilidad de expresar lo que sentías. Entonces no se podía en la casa, no se podía con amigos, no se podía en ningún lado. ¿Y qué hacías? Guardar y guardar y aguantar y aguantar y aguantar hasta que ya no podías más. Vemos, miren, los comentarios que estoy leyendo, vemos bastante la violencia, ¿no? Cómo era lo común que era antes la violencia física y psicológica, que era algo tan normalizado. Que en todo lo que estoy leyendo lo veo bastante, ¿no? Por lo normal que antes era. Y cómo ahora influye en nosotros y en nuestro comportamiento de adultos. En la competencia también con otras personas, como mencionan, ¿no?
entre familias, entre los mismos hermanos, en quién tiene la razón, quién es mejor. Solamente te digo cosas bonitas o solamente te compro algo bueno si te portas bien o si haces esto bien, si sacas la mejor nota del salón. Si sacas la mejor nota del salón, eres lo mejor, ¿no? Y no era así. Ahora ya sabemos que no por sacar una buena nota en el salón significa que eres el mejor en todo, ¿no? Sino que todos tenemos diferentes habilidades. Hay personas a las que les va bien matemática y otras a las que les va bien arte, y eso no define que seas mejor o peor que otro. Muchas de las formas en que hoy nosotros sentimos, reaccionamos o cómo nos relacionamos no nacieron con nosotros, sino fueron respuestas necesarias en algún momento de nuestra historia. Es algo que necesitábamos en ese momento. Y hoy no se trata de culpar a nadie, sino se trata de agradecer lo que nos ayudó a sobrevivir y soltar lo que ya no necesitamos. Creo que todo lo que has dicho hoy es importante para todos en ese camino que están de autoconocimiento, de avance, cada uno primero consigo mismo, porque hay una cosa que has dicho muy claramente y es que no se puede ver por los demás si no ves por ti. Si no te amas, tú cómo te entregas a los demás, cómo te entregas a todo, principalmente es a ti mismo, llenarte de amor. Y tú eres amor, definitivamente. Te doy las gracias, Natalia. Bueno, a mí me quedó en claro que no importa lo que hayamos vivido, siempre lo podemos modificar, trabajando en nosotros mismos, en lo que, reconociendo primero lo que nos pasó, viéndolo, y si queremos modificarlo, y tú nos diste unas herramientas estupendas, muchas gracias. Gracias a ustedes por participar, por sus palabras. Y sí, es cierto, ¿no? Siempre tengamos la edad que tengamos, podemos modificar las cosas, siempre podemos cambiarlo. Nuestra historia, cambiar nuestra historia. Natalia, muchísimas gracias. Creo que es una charla para verla 50.000 veces, porque cada vez que repasamos vamos a notar más patrones, a aprender más. Entonces no es de solamente escuchar una vez. Con eso terminamos las intervenciones. Perfecto. Recordarles a los que quieran algo particular, como el caso de Lina que tiene algo particular, conéctense con ella y ella va a poder conversarlo. Sí, Claudia ha puesto dentro del grupo todos los datos de Natalia para que puedan conversar con ella, y acá también el chat los ha puesto, porque sí, definitivamente Natalia es una psicóloga, ha estudiado para eso, esta es su carrera, y si alguno quiere una consulta privada, y lo digo por Lina, si alguno quiere una consulta privada, lo justo es que la pacte aparte, y ya hemos hablado tanto con Esmeralda como Natalia, que si es así va a hacer descuentos especiales, pero es su trabajo, es su carrera, y eso nos tiene que quedar claro a todos. Mía tiene la mano levantada, así que Ariel, si Mía quiere hacer alguna consulta que sea igual, cortita. Sí, ahora no dudo que, y desde ya lo voy soltando, no dudo que va a haber otra oportunidad en que Natalia nos regale su tiempo como hoy para conversar un poco más. Pero ahora vamos con el comentario de Mía y dejamos claro que sí, por supuesto, que Natalia está abierta a conversar con todos, porque sí entiende perfectamente las posturas de aquellos que tienen estas locuras que nosotros vivimos, que ella también vive. Te escuchamos, Mía. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, hola, gracias, gracias Ariel, y gracias Natalia por el espacio, por el tiempo que te has tomado para enseñarnos, para compartirnos. Bien, como dijo Ariel, esta es tu profesión. A mí también me pasa, yo soy abogada y a veces cuando le dices eso a alguien, empieza, yo tengo este problema, y ya me pasó. es normal, es normal, pero bueno, uno también siempre sabe cómo dar las mejores respuestas. La verdad te agradezco mucho, creo que es un tema muy interesante el tema de los patrones heredados, y lo que has dicho es súper importante de primero ser conscientes y luego también buscar ayuda profesional, porque darnos cuenta que no podemos con todo, y a veces uno comete el error. Ahora con tener el ChatGPT aquí en el celular, todo se lo consulta, y realmente sí me he dado cuenta que hay cosas que el psicólogo te ayuda, que no te lo va a dar ChatGPT. Así que te agradezco mucho por el espacio, y también Ariel por organizar esto, y como dijo la compañera anteriormente, creo que los ejercicios que colocaste allí son para hacerlo varias veces, porque no solamente es como un solo rol, tienes muchos, al igual que la ficha,
no solamente hacerlo una vez, porque cada vez que la hacemos de nuevo nos damos cuenta que hay cosas que cambiamos, así que sería buenísimo que sí lo pudiéramos tener. Y bueno, nada, te agradezco mucho por el espacio y que tengas bonita noche. Chao. Gracias a todos de verdad por hoy día. A mí también me ha gustado mucho participar y dar esta información porque yo estudié esta carrera para ayudar a las personas. Entonces, si yo puedo ayudarlos de alguna manera, feliz de hacerlo y de compartir. Y además también yo aprendo, ¿no? Porque igual aprendo de las experiencias, siempre aprendemos cosas nuevas. Entonces aprendo de las experiencias, aprendo a hablar más bien ante personas también. Así que yo feliz. Y me encantaría también volver a hacer otra charla en algún momento de algún tema que a ustedes les interese o tengan algún pues duda, ¿no? También podemos coordinarlo en algún momento, Ariel. Yo feliz, de verdad. Sí, lo sé, Natalia, sé que tu amor está siempre por delante, pero sí quiero dejar muy claro aquí que a mí no me tienen que agradecer nada, en todo caso a Natalia y a Esmeralda, que tomaron esta decisión y vieron la opción de poder hacerlo para todos. Pero sí, que nos quede a todos muy claro. A mí me ha tocado ir a algunas reuniones en las que me dijeron, ¿y tú qué eres actor? A ver, actúa. ¿Y tú qué eres cantante? A ver, canta. ¿Y por qué voy a cantar o actuar gratis? Y eso tiene un costo porque para algo me preparé. Entonces, si queremos esas consultas privadas, pues lo lógico es dirigirse a ella directamente. Para eso están compartidos los datos. Te agradezco de corazón, Natalia. Sé que vamos a estar conversando después y estoy feliz de haberte tenido hoy para todos y que todos te conozcan y sepan y tengan claro, porque hay algo que nos dicen muchas veces, al menos a mí. Yo lo escuché muchas veces, aunque nunca lo vi de esa manera, pero muchas veces lo escuché y creo que muchos también lo han escuchado, que aquel que necesita ir a un psicólogo y conversar con un psicólogo es porque tiene un problema y en realidad está loco. Y no es así. Un psicólogo es un amigo, es una persona que te puede guiar, que te puede ayudar. Y eso es importantísimo tenerlo claro. No por conversar con un psicólogo estás asumiendo que tienes un problema mental. No, todos hemos nacido y crecido con crianzas, como lo acaba de decir bien ella, que pueden actuar sobre nuestro comportamiento en la actualidad y son cosas que debemos trabajar. Gracias, Natalia. Gracias. Un gusto conocerlos. Cuídense. Ahora sí, salgan en orden de la sala. No sé si... Gracias, chao. Si le hacemos una despedida a Natalia, Muchas todos en grupo al gracias. salir, en voces Chao, así, Natalia. todos, Chao, abrimos Natalia. micrófono para Gracias. todos. Chao, Natalia. Gracias, Nati. Se les ama. Nati. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Esta parte de la despedida siempre es bonita porque se siente todo ese amor que todos tienen y es una gran alegría que lo dirijan hacia quien lo está entregando hoy, que es Natalia. Gracias, gracias, gracias. Sonia, Sirenita, Gracias, saludos. Natalia. Gracias, Esme. Abrazo para su suerte. Yo salgo porque si no salimos nosotros no sale nadie por lo visto. Mi abrazo a todos. Nos vemos después. Te amamos, te amamos. Gracias.